Vamos a empezar por el inicio, por cómo se funda la empresa, cómo se genera esta empresa que empezó siendo pequeña y queremos conocer ese origen a través de tu padre. La empresa comenzó en 1961. Mi padre trabajaba antes en radio, en publicidad en radio y en informativos de radio. La historia de mi padre y de mi madre son realmente apasionantes. Yo creo que darían para una novela. Y además es bonito ver cómo se inició la empresa, porque del carácter y de la peculiaridad de ambos, creo que se sacan los grandes valores que han presidido esta empresa durante 60 años. Y creo que es precisamente pues, uno de esos puntos claves que les ha llevado a la supervivencia. Ahora, comprando en el mercado central tus alimentos, estarán todavía más frescos. Mi padre pues, nació en 1930 en el Elche de la época y era un niño pues, muy inquieto, muy travieso y además con un punto de rebeldía, pero sobre todo de una gran pasión por conocer todo lo que le rodeaba. Y creo que esa, por ejemplo, es uno de los valores que también existe en nuestra empresa. Bueno, era tan inquieto que desde muy jovencito tenía una pasión por la radio. Yo a veces le pregunto el por qué y dice, pues no lo sé, pero claro, imagino que en aquel Elche de 1940, que empezaría él a ir a la radio cuando salía del cole, pues la radio debía ser como esa ventana al mundo, ¿no? Ese sitio en donde se conocía qué es lo que estaba pasando y además donde se podía opinar, algo que a él siempre le ha encantado. Y muy joven también empezó a escribir en las revistas que había de la época, de la Festa d'Elx. Esa es otra de las cuestiones que ha presidido siempre también nuestra empresa, que es la inquietud por las cosas de Elche, por los valores de Elche, por esas tradiciones que también nos definen, hasta el punto que él fue visionario en muchas cuestiones y una de ellas precisamente fue pensar, ¿quién podía imaginar en los años 50 que Elche tendría un futuro turístico? Y fue uno de los precursores de la primera oficina de turismo, que eso va a tener mucha importancia en nuestra historia. Y se fue a Madrid, a la Escuela de Periodismo, a estudiar. Realmente fue difícil entrar. Sí. Se presentaban unas 500 personas para 98 plazas y él consiguió la número 27 y hizo esa carrera. Ahí, aparte de ser el número 1 en radio, como no, pues también lo fue en publicidad y descubrió el mundo de la publicidad y le apasionó. Anuncios hechos a mano, porque no había ordenadores y porque los publicistas eran verdaderos artistas. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. Los publicistas pintaban a mano grandes medianas. Pero él, visionario una vez más, y siguiendo esa pasión que él descubrió por la publicidad, y que eso pues también lo hemos heredado toda la empresa, esa pasión por la publicidad, pues se vino a Elche, también visionario, pensando en que Elche se desarrollaría lo suficiente como para necesitar la publicidad. Se dio cuenta que la publicidad era en aquella época incipiente. Es decir, analizar las necesidades del cliente y ver pues, las posibilidades o las necesidades
pues tanto en la radio, como en la prensa, como en los cines, etcétera, etcétera. La historia de mi madre también es muy peculiar. Mi abuelo también fue un visionario porque se dio cuenta de que mi madre era muy, muy inteligente, hasta el punto de que la sacó del colegio con 9 años para llevarla a la Academia Cots y estudiar lo que entonces se llamaba teniduría de libros, que era, pensemos en los años 50, pues contabilidad, taquimecanografía, correspondencia y francés, que en una de estas enseñanzas también que te da la vida, algo que piensas que nunca te va a servir para nada, y ya verás lo importante que fue también en nuestra historia. Bueno, desgraciadamente mi abuelo fallece en un accidente de tráfico, teniendo mi abuela 45 años, mi madre 15, mi tía Pepa 13 y 3 la pequeña. Hay que pensar en aquellos momentos, una viuda con 3 hijas se viene para acá, pero también muy acertadamente un hermano suyo le dice: vete a Elche, que es una ciudad con una inquietud empresarial y con una capacidad que puede resultarte más fácil. Carrús era prácticamente casas y tierra. Entonces fueron casa por casa viendo si había niños sin escolarizar, que los había, y llevándolos y montaron un colegio. En paralelo, mi padre seguía insistiendo, alcalde tras alcalde, de la necesidad de hacer una oficina de turismo para Elche. Y bueno, al final lo consiguió, con lo cual abren la primera oficina de turismo en 1957. Los pocos turistas que había eran franceses, con lo cual... Ya estaba tu madre con el idioma. Exacto. Era necesario alguien que supiera francés. ¿Quién francés en Elche? En aquel momento, mi madre. Así que contrataron a mi madre. Poco tiempo después, un día, el jefe de mi madre le dijo: oye, va a venir por aquí un chico que fue uno de los precursores de esta oficina, pero también es un poquito así quisquilloso, ¿eh? Trátalo muy bien. Y mi madre, pues nada, debió ser muy obediente porque, bueno, pues se enamoraron, se casaron. Muy curioso que mi padre también siempre perseguía todo aquello que estaba más allá, ¿no? Hay una frase de Ortega y Gasset que me gusta mucho, que es que cuando quieres avanzar tienes que mirar a lo lejos, ¿no? Y eso es lo que hacía mi padre, y era consciente de que los americanos en tema de publicidad nos llevan 100 años de adelanto, y él leía entonces los libros de publicidad que estaban traducidos al francés y mi madre se los traducía a él al castellano. Lo natural era pues pensar ya en la familia, etcétera, etcétera, pero es que a los pocos meses mi padre le dijo: oye, Maite, tú que sabes de contabilidad y de números, ¿por qué no llevas la parte administrativa de la empresa? Y bueno, pues empezó así. Luego era muy típico que cuando una familia, o sea, una pareja se casaba, pues ahí en Carrús le hacían una plantita arriba pues para los recién casados, y allí se fueron. Pero a los pocos meses mi padre le dijo a mi madre: oye, lo mío es de estar en el centro, es necesario estar en el centro pues para todo el comercio de allí. Mis padres comenzaron en un pisito de alquiler, aquí enfrente, en Camilo Flammarion 2, en una habitación, y ese fue el origen de Publiantón. Entonces, a partir de ahí pues empezó a hacer radio, a hacer prensa, a hacer diapositivas en cines, a hacer algunos murales en algunas medianeras, pues con mucha ilusión, mucho entusiasmo, muchas expectativas, pues comenzaron la actividad. Se convivía con las cuestiones del hogar. Hay una foto mía muy graciosa en donde estoy comiendo la primera vez arroz solita, pues con 2-3 años, y en la parte de detrás se ve el típico carrito de hierro con la máquina de escribir encima, donde mi madre hacía las facturas con su papel de calco, etcétera, etcétera, y los libros de Debe haber saldo. Como decía mi abuela, está clarísimo, debe haber saldo. Y es muy curioso cómo son las empresas familiares que, estando allí de alquiler,
vieron cómo se edificaba pues, la esquina de donde tenemos las instalaciones, la primera parte de las 4 que hemos ido ampliando a lo largo de estos 50 años. Y mi madre vio edificar y dijo: ¡uy, qué esquina, Antonio! ¡Qué maravilla! Ahí podrían estar nuestras instalaciones. Y compraron antes las oficinas que una casa para ellos. Siguieron viviendo, seguimos viviendo, ¿no? en el piso de alquiler. A los 10 años la ubicación se trasladó a Reina Victoria 5, Camilo Flammarion 1, el primer localito, y luego pues fuimos ampliando locales. Hemos tenido la suerte de poder ir acoplando y bueno, ahora estamos en unas instalaciones de casi 700 metros, muy cómodas y muy modernas, como podéis ver. Lo primero, la empresa, las necesidades de la empresa, quiere decir de todas las personas que componen la empresa, porque al final esa es nuestra verdadera responsabilidad. Mi madre ha sido una mujer, pues muchas veces la definen como el alma de la empresa. Y sí que es cierto, aparte de que ha tenido un gran peso en la parte financiera y que curiosamente, ¿no?, con el traspaso de la siguiente generación, también se ha vuelto a reproducir ese equilibrio y ese complemento tan bueno, ¿no? Mi padre en la parte técnica, mi madre en la parte financiera, y así lo hemos reproducido de nuevo, ¿no? Mi hermano en la parte de la dirección técnica y yo en la parte de la gerencia financiera, y la verdad es que me parece un complemento ideal, pero siempre desde esa visión de que somos un equipo, de que todas las personas de la empresa son las que realmente tienen el valor para darle esa continuidad. Mucha gente os conoce por las vallas publicitarias, pero Publiantón o Grupo Antón, como sois en la actualidad, siempre ha sido más, incluso en el inicio. No es solamente vallas, lo digo por derribar, ¿no?, esa imagen que todavía se tiene. Bueno, las vallas empezaron a finales de los 60. En los años 70 fue, digamos, la progresión de la publicidad exterior, no solo en Elche, sino en toda España. Nosotros empezamos a instalar vallas en Elche, después en nuestro entorno y después por toda España, en carreteras. Hasta que en el 89 salió la ley de carreteras que prohibió la publicidad exterior, con una serie de limitaciones muy estrictas, y entonces pues bueno, tuvimos que reconvertir toda la parte de publicidad exterior en otras cosas. Entonces meternos más en las ciudades de otras maneras, y lo que empezó en aquellos últimos años 60 pues ahora se ha traducido en más de 2.000 soportes propios y otros 2.500 más o menos que manejamos contratando a otras empresas desde aquí para todo tipo de marcas nacionales a las que llevamos la publicidad exterior a nivel España. ¿Cuándo decidiste o descubriste que el legado de tus padres tú también querías formar parte de él? ¿Cuándo decidiste que aquí estaba tu futuro, junto con tu hermana? Lo vivimos desde muy pequeños todo. Nadie sabe cuál es su futuro, y nadie sabe si va a llegar a desarrollar dentro de la empresa o que tenga que ver con algo de la empresa, pues nuestro futuro, ¿no? Entonces uno va descubriendo cosas, y no solo va descubriendo uno, sino lo van descubriendo las personas que están alrededor de uno y que van, digamos, considerando la autoridad que cada uno se va ganando con el tiempo. A veces hacemos cosas que nos gustan y otras cosas hacemos otras veces que hacemos porque nos gusten. Sabes que hay una frase muy bonita que dice: el secreto para ser feliz no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Pues bueno, yo creo que es así, y la vida me ha demostrado que
que hay que intentar querer lo que hace uno en cada momento y al final la vida le lleva a lo que tiene que ser. Creemos, yo lo creo firmemente, que el bien común al final es el bien particular y no al contrario. Con toda esa historia que nos has contado, tu padre por un lado, tu madre por otro y cómo confluyen, han sido personas con mucha personalidad, visionarios, trabajadores, pioneros, y en especial con tu madre, porque era una época donde la mujer estaba más relegada a estar en la casa. ¿Tú eras consciente o cuándo fuiste consciente de que tenías una supermujer que estaba abriendo camino a todas las que hemos venido detrás? ¿Tú eras consciente de que tu madre estaba haciendo esa labor? Pues mira, no, realmente no, porque es muy curioso, porque a lo largo de toda la trayectoria de la empresa y sobre todo en los últimos años en donde se le ha dado mucho valor a la igualdad, a ese equilibrio, ¿no?, entre la vida familiar y la vida profesional, pues a mí me llamaba la atención que nos dieran tantos premios y tantos reconocimientos, porque para mí era algo natural y lo sigue siendo, porque es lo que nosotros hemos vivido. El hecho de, por una parte, que mi madre tuviera tanta fuerza dentro de la empresa, pero además sin ninguna resistencia. Es decir, tanto mérito ha tenido mi madre en realmente seguir sus inquietudes, como mi padre de verlo absolutamente natural el hecho de tener una mujer tan capaz y que cogiera tanto protagonismo. Y no solamente dejarla hacer, sino sentirse orgulloso de ella. Entonces tienen mérito realmente en la sociedad, es así. Yo muchas veces lo recalco, el problema de la igualdad reside en la sociedad. La sociedad es la que tiene que hacer el cambio a la igualdad y entonces todo será natural. Entonces realmente, como nosotros lo hemos percibido así, y se ha desarrollado igualmente, es decir, en el momento en que nosotros íbamos creciendo, somos 3 hermanos, 2 chicas y un chico, hemos recibido exactamente la misma educación, la formación que hemos querido cada uno, en las mismas condiciones y lógicamente en la incorporación a la empresa igual. O sea, en ningún momento ha habido ninguna distinción, ni porque seas chico, ni porque seas el mayor, ni absolutamente en ningún caso y por ningún motivo. Yo siempre digo que realmente a la hora de contratar, pues nosotros no contratamos hombres ni mujeres, contratamos personas. Y además, personas en mayúscula, porque para nosotros es tan importante la parte humana como la parte profesional. Por ejemplo, ahora de las 9 personas que hay en el comité de dirección, 7 son mujeres, pero eso podría ser de otra manera, precisamente porque en ningún momento creo que haya que hacerlo en modo de cuotas ni de igualdad. A mí, como mujer, no me gustaría estar en ningún sitio por el hecho de ser mujer. Creo que tiene que prevalecer la valía y que si no pones trabas, pues realmente eso siempre es lo que prevalece y bueno, pues me gusta siempre decir que nosotros somos la buena noticia, ¿no? La de que es posible, de que existe y además con buenos resultados. El equipo nos transmite a nosotros valores y nosotros transmitimos valores al equipo. Entonces, bueno, aquí puedes ver que hay mucho cristal. Eso es el valor de la transparencia, por ejemplo. Un publicista de la Madison Avenue de los años 70, 80 decía que el activo principal de su empresa subía y bajaba en los ascensores todos los días. Nosotros creemos firmemente que eso es así. O sea, el valor de esta empresa es el valor del equipo de personas que componen la empresa en cada uno de los momentos de la vida de la empresa. Hablábamos del origen de la empresa, tus padres al frente. ¿Cómo ha sido la relación con vuestros padres trabajando de empresarios hasta el punto de que os lo han transmitido? Porque tanto tu hermana como tú habéis acogido el proyecto que ellos empezaron. La relación en todas las empresas familiares ya sabemos que es difícil, pero como en el resto. Es de otra manera,
pero es difícil. ¿Por qué? Pues porque nunca acaba la jornada. Siempre terminaban o terminaban mis padres la jornada y seguía luego en casa. Entonces, bueno, es una relación pues distinta, ¿no?, a la que puede haber en otras familias. Pero no deja de ser bonita también y no dejamos de ser felices por eso. Vivimos el mundo de la empresa, lo vivimos desde pequeños, lo vamos creciendo con ese mundo de la empresa y esa es también una parte del encanto que tiene la empresa familiar, que se va desarrollando a lo largo de la vida de las personas y que se vive intensamente y por eso también se defiende apasionadamente. Y nosotros solemos decir que somos una gran familia y creo que es cierto porque nos preocupamos todos, de la vida de todos. En esta empresa y creo que en muchas empresas familiares pues el que se pueda conciliar la vida profesional y la vida familiar. Creemos firmemente que si las personas están con su familia bien, luego pueden trabajar mejor. Que nosotros desayunábamos, comíamos y cenábamos empresa y publicidad, pero al mismo tiempo también hablábamos de todo. Eso es muy importante. Y al igual que veíamos pues eso, que estábamos en un piso de alquiler o que yo heredaba los batines de cuadros de mi hermano con total naturalidad y percibíamos mucho amor y mucho cariño, pero también serias dificultades en muchos momentos. Y también, pues ese sacrificio en horarios, etcétera, etcétera, pues al mismo tiempo supieron inculcarnos el amor y la pasión por el proyecto y por todas las personas que formaban parte de ese proyecto. Y bueno, pues muy preparados y muy implicados decidimos integrarnos en la empresa. ¿Cómo se hace ese relevo? Pues de forma absolutamente natural. Es decir, hay que diferenciar perfectamente lo que es la familia, la propiedad y lo que es la gestión en las empresas, esas tres esferas. Y nosotros ahora, como segunda generación, tenemos la gran responsabilidad de formar un equipo potente dentro de la empresa. Y por otra parte, formar a la tercera generación para que sean unos futuros propietarios responsables. Todas las empresas tienen sus problemáticas internas también en la sucesión, pues porque las empresas pues hay fundadores, como es el caso de la generación anterior a la nuestra de ahora, y siempre hay resistencias en los cambios. Entonces, bueno, hay empresas que tienen sus protocolos de actuación, en la empresa familiar existen esos protocolos para las sucesiones. Aquí no hemos actuado con protocolos, lo hemos hecho de otra manera, pero como se ve, porque se ve también desde fuera y desde dentro, pues la sucesión ha sido exitosa en el tema del funcionamiento de la empresa. ¿Qué fue lo que cambió a raíz de ese relevo? ¿Cómo evolucionó la empresa? Del momento que la dejan vuestros padres y la cogéis vosotros. Bueno, como en todas las empresas y como en todas las generaciones, pues hay visiones sobre la empresa. Entonces, conviviendo dos generaciones, pues hay conflictos, ¿no? Como decía los filósofos, de la tesis, la antítesis y la síntesis. Pues bueno, esto es igual. Al final tiene que haber una síntesis que contribuya a una evolución a mejor de la empresa, porque no puede ser de otra manera. ¿Y cómo evolucionan las cosas? Pues bueno, es lógico que las generaciones, pues conforme vamos entrando en generaciones más tecnológicas, esto sucede ahora con la gente más joven de la empresa, que es una empresa pues, que tiene mucha gente también joven, es una combinación un poco de experiencia y juventud, y entonces pues bueno, las nuevas generaciones aportan esas otras visiones pues más tecnológicas y más virtuales que ahora estamos viviendo y ya está, se plasman en la vida cotidiana de la empresa y en la actividad de la empresa.
afortunadamente, pues empezamos en una empresa que ya entonces a mi padre le llamaban el león del Mediterráneo, porque la verdad es que con ese carácter siempre, ¿no?, de pensar en cómo tenía que ser una gran empresa de comunicación, y el gran era más en cuanto a calidad, más que en cantidad, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hemos ido creciendo. Yo, pues cuando me incorporé, pues no sé, habría 12, 14 personas, ahora somos pues unos 60. Y la verdad es que todos esos principios que mi padre empezó con la visión de una agencia de servicios plenos, ¿no? Una agencia que fuera capaz de dar todos los servicios y al mismo tiempo de especializarse. Y precisamente con esa crisis que provocó en 1988 la ley de carreteras, que prohibía la publicidad exterior en las carreteras, pues sirvió de impulso para precisamente desarrollar más todavía la parte de agencia que siempre él la había iniciado, ¿no? Y con este relevo generacional, que es muy importante, que también pasará en los siguientes, si Dios quiere, pues se volvieron a innovar en otras cuestiones, ¿no? Y digamos que podemos dividir la actividad en 4 áreas. Hay un área que, como citaba ahora últimamente, es la del marketing digital. Hay otra área que es la de la creatividad y el diseño, que se llama 6 sombreros. La primera es Antonline. Después hay otra área de medios, de gestión integral de medios de comunicación, la que se encarga, pues, de planificar campañas, de negociar con los medios, por ejemplo con Cable World. y entonces también se hacen eventos y se hace gabinete de prensa en esa área, se llama Anton Media. Y después está la parte, digamos, más conocida nuestra, aunque no es la más importante en actividad ni en facturación, aunque pueda parecer otra cosa, que es Publianton Exterior. Entonces, bueno, todas esas marcas forman Grupo Anton Comunicación. Y realmente el trabajo es una parte muy bonita de nuestra vida. Y si conseguimos hacer aquello como nuestros padres, ¿no?, que les apasiona, y que además siempre buscando la excelencia y en ese proceso de mejora continua, pues yo creo que uno, en esa faceta muy importante de nuestra vida, pues también se siente realizado, se siente que crece profesionalmente, y creo que eso es muy bonito para nosotros y para todas las personas que nos rodean. La empresa no es solamente lo que queda entre las paredes, los trabajadores, el trabajo que se desarrolla. Al final una empresa también tiene que salir a la calle, tiene que aportar a la sociedad. ¿Cuál es esa relación de la empresa, de vosotros, de la familia con la ciudad? ¿Cómo habéis entendido el ser ilicitanos? De hecho, hace poco un entrevistado que pasaba por la televisión nos decía: es que Pepe Antón es ilicitano hasta aburrir, ¿no? Nos lo decía bien, ¿eh? Bueno, yo tengo un primo que trabaja aquí conmigo, el hijo de Lola, dice que yo soy el ilicitano definitivo. Bueno, eso es una bobada. O sea, aquí cada uno pues vive un poco la vida del día a día pues como la entiende. Y yo concretamente, pero creo que en la empresa lo que entendemos es que tenemos que contribuir a que las cosas vayan mejor cada día. Y la manera de que vayan mejor las cosas cada día es, primero, preocupándonos porque la gente tenga trabajo. Y segundo, colaborando en todas las actividades sociales, culturales, deportivas, que tengan que ver con la mejora de la ciudad. Grupo Antón se puede definir por varios valores o por distintas características. Ese valor de familia, ese valorar a las personas que componen la empresa, el trabajo, el esfuerzo, la pasión, la igualdad, pero también y sobre todo por tu parte el asociacionismo, es el trabajar en equipo no solamente dentro de la empresa, también fuera. Actualmente eres la presidenta de AEFA, además de
de ser una persona muy importante dentro de Grupo Antón. ¿Cómo de importante o cómo trabajáis para conocer también mejor Grupo Antón con el resto de empresas, con ese tejido asociativo? Pues fíjate que esta es una cuestión bastante relevante dentro de nuestra sociedad. Por desgracia, como sociedad civil, hemos estado mucho tiempo actuando de una manera muy individualista, cada uno de nosotros en todas nuestras facetas. Y creo que más que nunca, y por la evolución incluso política de la sociedad, con el peligro de los populismos, etc., es necesario cada vez más una sociedad civil fuerte y unida. Entonces, bueno, cada persona tenemos nuestra responsabilidad en todas esas variantes de nuestra vida, ¿no? Y una está a nivel empresarial que además yo creo que hay que cambiar maneras ya de pensar. Es decir, esos estereotipos en los que se enfrenta el empresario con el trabajador, bueno, no sé si remontar al siglo XX o al XIX, ¿no? Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por tener una visión diferente, por pensar que al final hay empleadores y empleados en el sentido de que, bueno, pues cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Pero unirnos más en ese proyecto común. Y dentro de eso, además, asociarnos en el sentido de intentar todos unidos conseguir cosas buenas para la sociedad en su conjunto. Bueno, yo tengo que confesarte que bueno, en mi carrera profesional, que llevo trabajando desde que terminé la carrera en el 90, o sea, 31 años, nunca había pensado que yo pudiese tener ningún papel dentro del asociacionismo. Primero, porque mi gran pasión es la empresa y me encanta estar aquí. Y segundo, porque realmente admiraba mucho a todas estas personas que ponen su tiempo, su esfuerzo, las preocupaciones, las añadidas preocupaciones a las que ya uno tiene normalmente. Les admiraba y no pensaba que yo nunca pudiese tener ahí ningún papel. Pero conforme vas estando en asociaciones diversas y te das cuenta del papel tan importante que pueden desempeñar, piensas que es una responsabilidad. Por dos cuestiones. Primero, porque quieres mejorar lo que hay. Y segundo, porque no podemos criticar, pero no hacer nada. Y bueno, por el camino empecé a participar en AEFA. AEFA es una asociación extraordinaria. Esto no tengo yo ningún mérito porque la asociación tiene ya 26 años. Se creó además como pionera también, es la primera asociación territorial del IEF, que es el Instituto de la Empresa Familiar, y por tanto somos la única provincial, porque todas las que se fueron creando después ya son autonómicas. Y es una asociación muy importante por dos cuestiones. Primero, porque las empresas familiares en nuestra provincia son el 92%. Son muy numerosas, sí. Exacto. Representan más del 85% del empleo privado y más del 75% del valor añadido bruto, que es más o menos lo que indica el PIB. Y claro, eso son cifras, pero es que estamos hablando de personas, con nombre y apellidos, con sus vidas, con sus inquietudes, con sus ilusiones, y que dependen al final de poder tener cubierta esa necesidad que es la más importante de tener un trabajo que te permita desarrollarte. Todo lo que estamos hablando ahora mismo, toda esta conversación, al final lo que viene es a resumir los 60 años que cumplís en la empresa. Ya son 60 años de actividad. Muy resumido, ¿cómo ha sido esa evolución de 60 años o cómo tú al menos la has percibido? Y vamos a hablar de cómo lo vamos a celebrar. La evolución de los 60 años es más o menos la evolución de la sociedad. Se suele decir también que la publicidad o la comunicación es un reflejo de la sociedad. Conforme sea una sociedad, así es la comunicación. Entonces,
¿Cuál ha sido la evolución? Pues eso, desde los años 60 que se hacían anuncios y luego empezó a hacerse publicidad ya intentando persuadir desde una economía también de demanda a una economía de oferta como es la que tenemos hoy, pues se trabaja con mucha diferencia de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. Todo eso viene resumido por la campaña que habéis escogido para la celebración del 60 cumpleaños, por ese Ikigai, por ese propósito de vida. ¿Qué le pedís a este cumpleaños? ¿Cómo lo vais a celebrar? Lo que queremos precisamente es, con este 60 cumpleaños, volver a dar, como siempre, cada día, ese impulso a nuestra realización, pues con todos nuestros clientes, con nuestros proveedores, sobre todo. Y fíjate que la primera acción que hemos realizado ha sido precisamente la presentación de esta campaña a todo el equipo. Hicimos una fiesta fantástica en donde, claro, además el gran equipo que tenemos de realización de eventos, bueno, nos hizo introducirnos absolutamente en la cultura japonesa del Ikigai. Disfrazados, maquillados, haciendo además pues desde peleas de sumo que venía muy bien. En realidad nosotros estábamos aplicando esa filosofía pues desde los comienzos de la empresa, pero buscando una línea de comunicar en este 60 aniversario, pues descubrimos que el Ikigai de alguna manera respondía a lo que nosotros ya éramos. Y entonces pues, lo hemos aprovechado para lanzar esa campaña de 60 aniversario. Intentar que toda esa pasión y ese optimismo se traslade a la sociedad. Pues muchísimas gracias, Maite, Antón, por habernos abierto la empresa, vuestra historia y sobre todo la parte familiar, que es la más personal, que quizás la que más cuesta, por aquello de que es personal. Nos ha encantado que lo compartas. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de Elche? ¿Cuáles son las tradiciones que más te gustan, las que más sigues, las que más te gusta estar? A mí me gusta todo. Lo que hablábamos de la frase, ¿no? Pues yo hay cosas que me gustan mucho y otras que me gustan menos, pero hago porque me guste todo. Y esa es la manera, creo que de ser feliz, ¿no? Al final. Es decir, bueno, voy a ver qué puedo hacer para mejorar esto o esto otro. Y lo bonito del caso es que yo no me suelo apuntar a nada, sino que me dicen, oye, ¿por qué no colaboras con esto? Pues bueno, eso es una manera muy bonita de vivir, al final. ¿Algún rincón especial de Elche? ¿Algún acto? No sé, el Año del Alba, el Misteri, algo. ¿Algo habrá especial? Bueno, un rincón muy bonito de Elche es Santa María, que es donde está la Mare de Déu. Es nuestra patrona y es la que hace por todos al final. Pues muchísimas gracias, Pepe. Bueno, gracias a vosotros, siempre.